La viga. Hacía rato que Tatamundo nos venía prometiendo llevarnos a una milpa que tenía por las laderas, solo que a la ida no se le llegaba la vez, decía él que porque el maíz aún no estaba cuajado. Así que cuajó, nos dijo que el sábado en la tarde nos íbamos a destorrentar por allá, de modo que despabiláramos las piernas para la caminata y nos diéramos desde ahora a paladear los elotes que nos habíamos de comer al propio pie de la mata. Y, como a lo dicho hecho, el sábado íbamos con Tatamundo potrero arriba y cafetal abajo, y a eso de las 3, con un tiempo de golondrinas, llegamos a las laderas donde, entre otras, nos señaló una milpa que era la suya, y hacia allá nos despatarramos. A poco, ya teníamos el fogón encendido y una docena de mazorcas dorándose en las brasas. Tatamundo estiró el brazo, alcanzó sus alforjas, de una de sus talegas sacó la botella con el café y sorbió unos tragos. Y mientras nos la pasaba a nosotros, abrió la bolsa del otro lado y como quien de allí coge un rico lechón cocido, sacó tamaño cuento, lo extendió ante nosotros y empezó a narrarlo, entre mazorca que comíamos y olote limpio que desechábamos. Había una vez en un pueblo de la meseta, allá abajo, un campesino llamado Pedro Lépiz. De medianos pasares, lo cual quiere decir que era entre pobretón y acomodado, el tal Lépiz se hubiera dicho un tipo feliz de no haber resultado padre de un hijo más vagabundo y tontoneco que una piapia. Habiendo la madre del muchacho pasado a mejor vida, pasó Pedro a mejor mujer con una jovenzona del vecindario, de quien cosechó más familia poco a poco, mientras el zafalomos de su hijo mayor, sin dirección ni madre, crecía como quien dice, pastando en orillas de calle, se educaba en los escaños de la plaza y, de aprender, nada, como no fuera patear la pelota todo el día y jugar al billar noche tras noche. Esta clase de fulanos no escasean, naturalmente, pero sucede que por lo común no tienen un tata tan ocurrente como Pedro Lépiz. Pues no lo juzguen mal ustedes. Él había hecho lo suyo tratando de arrendar a Casimiro, aconsejándolo, reprendiéndolo y hasta matándolo a palos allá de cuandito en vez. Mas de dónde que conseguía endilgarlo. El hijo había nacido terco de hocicos y ni con freno atendía, por lo que Pedro Lépiz se cansó y acabó por dejarlo en libertad y que trotase a sus anchas por la vida. Hombre, y un día de tantos, a eso de los 20 años de Casimiro, se llegó por el cerco de su padre, lo llamó aparte y le dijo: «Tata, vengo a que me ayude y me aconseje». El viejo se encontraba sacándole filo a su cuchillo en la piedra de mollejón y de la sorpresa por nada que se rebana un dedo. «¿Aconsejarte? ¿Y de qué? Es que estoy por casarme». Los ojos que le abrió Pedro Lépiz a su hijo. «¿Vos? ¿Casarte? ¿Y cómo?» «Pues, asina como le digo. Como no he ajustado los 21, necesito su consentimiento». El tata arrugó la boca que casi se le cruzan los bigotes y se quedó pensando un rato. En eso dijo: «Mira, coge un papel. ¿Todavía no has olvidado escribir? Toma este lápiz. Apunta, apunta», y comenzó a dictarle. Casimiro cogió el lápiz y el papel, mojó en saliva la punta y garabateó. Café, 0.65. Arroz, 0.70. Frijoles, las 0,50. Dulce, las 0,25. Verdura, sal, manteca, leche, medicinas, ropa y todo eso, mijitos, que una familia quita y borra cada día mientras alguien pone y nunca acaba de poner. Bien lo sabía Pedro Lépiz, como lo sé yo, y ya se lo averiguarán ustedes apenas den con la pareja y amanezcan casados. Suma, suma para que veas. ¿Qué sumar ni qué nada? Casimiro agachó la testa y se quedó como en misa. Quizá que sí, quizá que no había meditado en el arroz y los frijoles. Y habiéndole su padre agregado que ni a mentadas le daba el consentimiento, lo alzó a ver con ojos de ternero degollado, dio media vuelta y lentamente, a más no haber, se apartó de por allí. Pues, si a la verdad, Casimiro no era tan tonto. Dijo a moler pensamientos todos aquellos días a ver qué caldo le sacaba, pero apenas, sin claro, consiguió un huacal de puras cachazas. Estaba arreglado. Y lo peor, enamorado que ni Torcaz Tristona. Todo lo que se dijo fue: «No tengo más tata que ese. Y si él no me ayuda, pues me espero a cumplir los 21». Y con esta gran razón volvió de necio a casa de Pedro Lépiz. «Está bien», consintió por último «allá vos con tu Carmela. Buena es, y empeñosa. Ojalá que la enyugada te sirva para que sentes cabeza y aprendas a trabajar. ¿Me ayuda, entonces? Tanto como meterte el hombro, no puedo. ¿De dónde cojo yo para otra boca? Y para las que enseguida vendrán, pero tengo la casilla aquella de la vuelta. Es un cuarto de manzana. Sembra, aunque sean yucas y chayotes, y te vas a vivir allá». Y, chupulún, el gran tarantas se tiró con todo y ropas de cabeza en la poza, y en los primeros meses el matrimonio le pareció una agüita tibia y retozona, y él a nadar a gusto, y todo suave. La Carmela lavaba y aplanchaba ajeno. Él, porque no se dijera, sembró de veras yucas y chayotes, y ahí, de cuando en cuando, de una buena tacada, rebanaba algunos pesos en el billar del centro. Y mi Pedro Lépiz, vigiando disimuladamente al hijo y a la nuera.
Cuando pescó al vuelo estando en misa la primera panza que apuntaba, volviéronsele a cruzar bajo las narices sus bigotes, ya algo canos, sombrío y preocupado, aunque también, muchachos, medio endulzado de ánimo. Lo digo yo, que soy 50 veces abuelo. Acá empezó Casimiro a ver cómo el agua se le enfriaba y la cosa se le ponía cuestuda. Y a trepar montaña se ha dicho, descalzo y mojándose. ¿Se imaginan ustedes que él no tenía su poco de bueno y su toquecito de orgulloso? Pues lo había, y tanto. Solo que había tardado en crecerle, como si a los 20 años hubiese principiado a tener 14 y a hacerse hombre. Se lo notó bien pronto el Tata, pues lo alcanzó a ver trabajando ya de peón en carreteras, ya de ayudante en el trapiche de ñor Lorenzo. Y el viejo contentadizo con todo lo que veía, aunque siempre de lejos, terciando el ojo hacia allá de cuando en cuando, mas sin enternecerse ni aflojar una cuarta la cuerda. Caramba, qué fertilidad la de la Carmela. Un año sí y otro también allá te iba el otro nieto. Y nuestro Casimiro más echaba los pujos montaña arriba y más se nos mojaba. Y usted suma, ya, sin papel ni lápiz, a pura preocupación y a pura memoria, y ninguna plata que alcanzara para tanto chacalín y tanto gasto. Un día entre muchos se le fue el primero para el cementerio. Otro día entre cuantos, dijo a morirse la menor de las panzoncillas que tenía. Y entonces ñor Pedro Lépiz soltó un algo de cuerda, le dio un pequeño gusto a sus sentimientos, que bien que los tenía, y fue allá a meter ayuda con el entierro y la vela. Cruzó algunas palabras. ¿Qué hay, hijo? Ahí vamos, Tata. Dura la cosa, ¿verdad? Chima, la grupera. Qué viejo duro y ocurrente. Chima, Tata, hasta en veces dan ganas de... ¿matarse? Ajá, solo porque uno es Lépiz. Lépiz. ¿Así que ya te abotonaste bien el apellido? No crean ustedes. Algún rencorcillo guardaba Casimiro a su Tata. Sí, aunque cuesta. Pero no piense, Tata, que es por usted. Es por mí y por esa marimba, añadió el hijo, y volvió a ver a 3 de sus mocosillos que andaban merodeando cerca, y por el recuerdo de mamá. Qué hijo tan duro y tan hiriente. Lo dijo con segunda intención. Mas Pedro Lépiz echó candado a las palabras, pensando. Este me seguirá cobrando el no haberlo apuntalado en sus crujidas y sonrió entre lastimado y malicioso, al punto que no pudo evitar que sus ojos se le fueran hacia arriba del aposento, muy de pasarraya, a mirar una vieja solera maciza que servía de viga a la techumbre. Por la docena iba sonando ya la marimba de Carmela y Casimiro, cuando a Pedro Lépiz los años empezaron a doblarlo y él a notarse con ganas de echarse a empollar su último viaje. Y entonces mandó a llamar a su hijo. Mira, Casimiro, yo creo que no voy a durar mucho ya. Yo hubiera querido amacizar a todos mis hijos con su buena herencita, pero la vida es corta y uno solo uno. A vos la cosa te va a parecer injusta, pero yo no puedo desamparar a mi mujer ni a estos otros hijos, y a ellos les dejo casi todo. La finca esta y esta casa. Vos, pues contentate con tu cuarto de manzana y la casilla en que vivís. La cara que puso Casimiro. Y el reproche que se le pintó todito en los ojos. Hizo envite a irse sin palabra ninguna, cuando el viejo Pedro Lépiz, dura y seca la voz, lo detuvo. Ah, hijo, todavía otro asunto. Alcanzame ese mecate nuevo que está sobre la cómoda. Yo te enseñé, oílo bien, te enseñé a mi manera cómo saber trabajar. Pero el día que ya no aguantes más, ahí te merqué esa soguilla para que te guindes del techo. Oíme bien, eso sí, y cuidado con lo que te digo. Si te has de ahorcar, hacelo de aquella viga gruesa que está en el aposento grande de tu casilla. No pudo Casimiro, mal de su cólera, dejar de coger el mecate y llevárselo, como la muerte cogió y se llevó poco después a Pedro Lépiz. Lo tiró por ahí y siguió viviendo. Viviendo y crujiendo. Y lo peor era que de allí en adelante comenzó a tenerle miedo a la idea aquella de terminar colgado. Más pobre estaba que una estera vieja y más zarandeado por la vida el día que para poder continuar hipotecó el pedazo. Y peor que peor cuando se convenció de que lo perdería. Entonces se acordó del viejo y lleno de rencor, agrio con él, se dijo. «Ah sí, pues querías que me guindara. Ahora mismo me voy a guindar y ahí te mando mi colgajo para que se tueste con vos en los infiernos». Aprovechó que la mujer y los críos andaban en misa, arrimó un banco, aseguró el mecate de la viga, se mancornó el pescuezo y ahí nomás se me dejó caer para el suelo sin decir ni tus ni mus. A lluvia gruesa y pesada la que se le vino encima. La viga estaba hueca y como una tinaja llenecitica de monedas de oro. Se desastilló con la sacudida y el oro bañó y golpeó en el cuerpo a Casimiro, que entontecido por el tirón de su pescuezo no acababa de ver ni comprender lo que estaba aconteciendo. Pensó que se había muerto y que la muerte era cosa rara llena de ilusión y visión de riqueza y que tal vez era que se había ido al cielo a pesar de los pesares y que el cielo ya lo estaba recibiendo con lluvia de monedas y de las de antes, así tontas, grandes como tortillas. Pero comenzó a tocarse vivo, a sentirse con su carne y con sus huesos y hasta con dolor en la amelladura de la garganta.
Y entonces, Asina acuclillado como se hallaba, empezó a comprender, a quitarse lentamente la soga del pescuezo, y al levantarse, se agachó y juntó un peso, grande, redondo, dorado. Y se le mojaron toditicos los ojos. Asina se la sabía jalar mi amigo Pedro Lépiz, terminó diciendo Tatamundo cuando por el lado de arriba de la ladera asomó un campesino blandiendo tamaña cutacha. Como con pólvora en las piernas, saltó en sus pies, cogió las alforjas y... A correr, mijitos, que ahí no más llega el dueño de la milpa. Y nunca conejo alguno bajó por las laderas aquellas, perseguido de perros, más veloz que bajamos nosotros con todo y Tatamundo, atravesando cercas y vallados. El viejo sinvergüenza. El Angelito. Fue durante una vela de Angelito, allá en la serranía al norte de Aserrí, cuando nos contó Tatamundo la que le sucedió a los Artavias y los Arces con 2 chacalines que les enredaron en el hospital. Estábamos en lo mejor de las guitarras y lo más encumbrado de los anises, cuando el viejo, medio encendido por 3 o 4 tragos que había bajado, se acercó al padre del niño muerto y le dijo: «Hombre, Lesmes, ¿reparaste bien en el muertico? Vele con cuidado la cara, no sea que te pase a vos lo que una vez les cayó encima a 2 amigos míos por asunto de unos críos enfermos que llevaron a San José». Esto lo estaba diciendo en el corredor de la casa. Adentro, en la sala, se veía la pequeña caja donde, entre 4 candelones que hacían guardia de honor y parpadeaban de sueño, velaban al difuntillo. «Lo hago por molestar, nada más», siguió Tata, «y porque no viene mal que el chacalín oiga esta historia para que se la cuente a San Pedro y le alegre un poco la vida. Se me hace a mí que ser portero de por siempre debe de aburrir así pocote el alma, y quizá que se la desencostre un algo el niño con el cuento, y se lo gane, y apenas entrando en la gloria San Pedro le coja preferencia y le ayude a empatearse allá entre tanto santo y tantos otros angelitos más adelantados que él». Por aquí ya se habían acabado la música, el ruido y las conversaciones, y no hubo quien no corriera a oírle la misa al viejo. Él lo sabía, y adrede había comenzado en voz bien alta, pues sí que le gustaba limpiar primero el terreno de otras hierbas que la suya. Hecho ahora el auditorio, bajó a tono comedido y... Fue para una peste que cogió a todo el mundo descobijado cuando los chacalines se enfermaron. Los Arces vivían en Salitral y los Artavias en San Jerónimo, así que no se conocían de antes. Entre el chacalinerío que de muchas partes empezó a llegar al hospital de San José, más a morirse que a sanar porque la cosa tupía, Lino Artavia se trajo de su pueblo a uno suyo de 4 meses, mientras Bernabé Arce se vino batiendo barro con otro de más o menos la misma edad. Caso debe de haber sido que cuando el uno entraba por el portal el otro salía, y si se vieron las caras no pudieron imaginarse el enredo en que los iban a meter poco después. ¿Para qué andarse con misterios? Lo voy a decir de una vez. Al uno le mandaron un telegrama para que pasara a recoger su cosa muerta, mientras al otro le avisaron ese propio día que se dejara venir a llevar su niño vivo, que se había salvado. El pobre Bernabé Arce traía cara de triste. El dichoso Lino Artavia, ni qué decirlo, semblante de contentera. El triste salió del hospital con la cajilla al hombro, haciendo fuerte con todo el pecho. El alegre con el pelón en brazos, deseando ser mozotillo para volar más pronto hasta San Jerónimo. Le habían dicho: «Mire, señor, el niño quedó con una pierna paralizada. Va a tener que hacerle masajes y fortalecerlo bien». Pero ni le importó. Con pata tiesa y todo, allí estaba. Era el número 12. Cuánto que les había costado a él y su mujer redondear la docena, y por poco que se les descompleta. De camino, con todo, y ser los hombres medio tardos para estas agudezas, Lino le echó al crío 2 o 3 revisadas y dijo a sentir sus dudas: «Hombre, no sé por qué, pero este no se parece al que traje». Mas se forzó a pensar que posiblemente la enfermedad lo había cambiado al guillo, que en todo caso él no era la mamá, y la verdad, no podría decir si antes se había fijado o no se había fijado en cómo era. Todos los chacalines de meses eran puras semejanzas unos con los otros. Vivía en rancho de pobre, en orilla de calle, de jornalear y sembrar en lo ajeno. Apenas si tenía dónde caer muerto. Josefa salió a recibirlos a la puerta, con el penúltimo en brazos, todavía queriendo tentarle el seno para mamar. «Ya está bueno, Artón. Ahora que vuelve el chacalín, el que va a aprovecharse es él». Y se lo arrebató frenéticamente a Lino para darle el pecho. Artavia se sintió a oscuras para decirle a la madre los sonidos a hueco que se traía. Dejó que ella, por su cuenta, diera con la verdad. Pensó que, si ni siquiera dudaba, todo habrían sido imaginaciones de su cabeza. Con 2 o 3 chupadas que le dio, se percató la mujer de que el chacalín estaba acostumbrado a otros pezones. Tanta había sido la contentera con que se le había ido encima para recuperarlo, que de buenas a primeras ni lo había mirado. Había hecho lo que le nacía de primer envite. Agarrarlo, tocarlo, babearlo a besos. Y ahora que lo espiaba, sin mucho detallarlo, sabía que no era el suyo. El marido, que no había nacido para tonto, se lo acató de inmediato, viéndola cómo se puso. Entraron en la casilla. «¿Qué hacemos, Lino?».
Preguntó Josefa, que también había leído en el ser del marido las dudas que éste se traía. Yo qué sé. ¿Estás segura? ¿Cómo no voy a estarlo? Habrá que ir a cambiarlo por el de nosotros. No se le había ocurrido a Artavia que el propio no estuviese vivo. La mujer, en esto, paleaba la verdad más hondo. Lino, ¿y si Baldomero es muerto? Mira allá. No se me había ocurrido. Chepa estaba limpiándose las lágrimas con el delantal. Seguritico que es eso. Baldomerito se murió. Si no, ¿por qué nos dieron este? Los habrán confundido. Mientras el Huila chupaba su leche, Josefa iba sintiéndolo poco a poco como si fuera el suyo. Lino, hagamos que es este. Bamboleó el pensamiento como un papalote Artavia, todavía incierto. En eso se le encandilaron los ojos, con una idea. Mira, Chepa. Aquí está la mano de allá arriba. Y se dejaron al chacalín. La cosa por los ayases, en Salitral, al principio cogió el surco sin dificultades. ¿No ven que el ataudillo venía bien clavado, y por esas ocurrencias de las mujeres, la madre no sintió fuerzas para mirar y no quiso que lo desclavaran? Aquellos vivían comiendo en mejor canoa que los Artavias. Tenían, descontando el muerto, 6 de familia y cerco grande y propio con casa de mejor ver y habitar. Ustedes van a pensar que yo me ando inventando estas historias nada más que para que crean que soy como el malo, que sale siempre donde no se lo espera, pero lo cierto es que me tocó estar en la vela. Y fue vela rumbosa, asina como esta, solo que ya van a ver en qué charcales movidos vino a terminar por asunto del mucho guaro y la mucha alegradera. Bueno, a eso de las 10 todo iba bien. Solo la mama había llorado su poquillo. Mi amigo Bernabé Arce se veía todo encandilado atendiendo a las visitas. Se habían cantado alabanzas por el angelito, y a esas oscuridades de la noche se hallaba tamaño grupo de hombres y mujeres jeteando en la sala, mientras la marimba de Juan Mejía se las daba de buena en el corredor, donde nos hallábamos varios, jorobándole la vida al tiempo. Todos se meneaban sobre suelo parejo, y Naide brincaba, y todo el mundo trataba en paz. Caray, y en eso aparece la mosca de Tórsalo. A uno de esos que porque se zampan una cuarta se les mete la neciadera y la rimbombancia, se le pone discursear así majaderías, y en eso va pidiendo que se abra la caja para que todos le espíen la cara al difuntillo, cuanto más la propia madre, que él sabía lo que estaba diciendo, que cómo iba a ser esa fealdad de que Jacinta se quedara con la gana de curiosear la semblanza del muerto, y esto, y lo otro, y lo de más allá, y usted me trae un martillo y un formón, con todo el gentío en la sala. Nos abren la caja, nos le aprietan a la Jacinta un mistado de medio geme, se nos anima, se asoma, y hubieran oído ustedes el grito que se le dejó salir. Claro, conoció de golpe que aquello no era suyo. Si tenía un lunar en un cachete. Y entre ella y el marido lo sacaron, lo revisaron, y más se convencieron. ¿Y qué pasó entonces, Tatamundo? ¿Qué iba a pasar? Por el momento nadie acató otra cosa que meterle con más gana a la chicha y al anisado. Si el angelito no era el angelito había que celebrarlo, con lo que de vela se cambió la cosa a gran parranda, y quién más y mejor que Bernabé y Jacinta mojaron el gaznate, y toda la parentela, y, hasta yo. Le embestimos a la polca y al danzón movido. Se mandó por más bebedizo, pues al que había se lo tragó la tierra pronto, con lo poroso que se había vuelto el suelo. Y quien no grita canta, y quien no baila se tambalea, y quien no traga, pues se larga a vomitar. Y a eso de las 2, con tanta bombeta y tanto cohete, el humo de pólvora tal vez que ya había engusanado la sangre de algunos, y comenzó el pleito. Los de siempre. Los campos con los campos, unos primos segundos que se tenían su inquina rancia y que con la más pequeña mecha siempre se reventaban en pelea. Más antes hubiera sido difícil, pues al fin un muerto, por más angelillo que sea, se manda a respetar. Pero con la gran noticia de que aquel no era propio, todo el mundo se había autorizado a la tarambanada. La cosa cundió. Como siempre, los unos contaban con partidarios y lo mismo los otros. Vieran ustedes qué a palitos me las vi para calmar a los de acá y sosegar a los de allá, que hasta la punta de un chingo me picó en un codo. Lo peor fue cuando a Bernabé le agarró el desmán y hecho un bárbaro se les fue encima a las candelas y las tiró por el suelo, y por otros 2 que se le vinieron a impedírselo, se armó la pelotera junto al difuntito, y Naide supo cuándo ni cómo. Allá te fue el manotazo aturdido y la cajilla rodó por el piso, se salió el cuerpo, las mujeres aullaron que ni coyotes y yo, francamente, casi tico me salgo de madre y me enojo, de veras. Junté al angelito y lo metí en su caja mientras se llevaron a Juan Campos echando sangre y Mana Gabriela vendaba la cabeza de uno de los arces. Total, como 4 heridos. Y aquella gran grosería con el chacalín de Lino Artavia. Caramba tata, ese sí que fue pecado negro. Imagínense. Si cosas asina han acontecido con angelito propio, cuanto más no iba a pasar siendo que ya había desmerecido a ser angelito ajeno. Naide se había vuelto a acordar de él. Al día siguiente lo enterraron porque ya hedía y Bernabé se dejó venir en 2 caitazos para la capital a reclamar el suyo. Bonita torta se había amasado con los chacalines.
Hasta en periódicos anduvo el suceso. Bernabé tenía su abogado, y el caso pegó salto a las mesas y los papeleos de los jueces. Pero Lino Artavia en sus 5, sin aflojar ni una pulgada. Vendió las 2 vacas que tenía, para pagar letrado que lo defendiera, y de dónde que le pudieron probar que su Baldomero no era su Baldomero. Vino y Bernabé Arce averiguó que yo era conocido de Austelino, me habló para que me metiese de medianero en el lío, y yo por sácalas que soy platiqué con Artavia buscándole manera de ablandarlo y que cediera el chacalín. Hombre, y me dijo unas cosas que me dejaron pataleando en el aire. Todavía hoy, recordándolas, me hacen crujir la sesera sin que me atreva a ser juez ni a sentenciar por nadie. Por los acases, Austelino me recibió entre amable y retobado. Sin muchas vueltas, que no van conmigo recovecos, yo le solté el asunto como me lo estaba pensando, que era del lado de los arces. Y él una vez que me escuchó, tragó y digirió mis razones, desamarró las suyas y las dijo. Mas comenzó, muy ladino, por asegurar su punto, de primero. Sabía con quién estaba hablando, y como de horcón bien firme me barzoneó primero las manos. Mira, mundo, si venís como amigo de esos arces, a ver qué, digo yo del caso, esto es lo que digo. Ese chacalín es el mío. Nunca, ni yo, ni Chepa, lo hemos dudado. ¿Lo oíste? Como autorizarte, solo te autorizo a atestiguar a Sina la cuestión. Ajá, Lino. ¿Y de ahí nadie te saca? ¿Cómo, saca? Si esa es mi verdad, ¿quién me va a quitar de decirla? Ora, que como amigo, ya sería otro asunto, y te puedo añadir un cuartillo más de cosas. Ya que te corté la lengua, fíjate en esto. A Chepa y a mí nos avisaron por un chacalín vivo. Habíamos estado sufriendo por él y nos dieron el alegrón. A los arces les noticiaron por un muerto. Habían estado como nosotros, yo lo comprendo, pero de una vez los acabaron de amolar y les mandaron todo el dolor de un golpe. Ellos se lo tragaron. No creas, Chepa y yo los consideramos. Iríamos por 14 hijos si no se nos hubieran ido 2. Sabemos lo que es eso. Hombre, bonita cosa. Así que nos llovió bueno, salvo el hijo, vienen y quieren que se nos muera. No es justo. Asina no se juega con los sentimientos de un pobre. Caramba, Austelino, no está mal tu pensamiento, pero se me pone que te olvidas de aquellos. Los arces también son tatas y nada malos. No, si yo no digo eso. Pero digo que estuvieron torcidos, les llovió malo y dieron por muerto a su chacalín. Velo bien, mundo, se llevaron el leñazo. De todos modos, ya se lo habían bajado entero. Vos estuviste en la vela, agregó, y yo sentí en la forma como lo dijo una segunda intención. Él notó que se la había sentido y aclaró. Yo no puedo aceptar como mío el angelito aquel después que lo ensuciaron como lo ensuciaron. Tal vez si me lo hubieran respetado, allí sí que me acabó de desarmar. Me llené de vergüenza. Lino, aunque pobre, sabía ser gente delicada. Se percató de que yo me había puesto como un chile de Colorado, y entonces, para disimularme, se echó una risa y me palmoteó en el hombro mientras me acababa de decir. Mira, un hijo es hijo más porque uno lo quiere y lo cría que por el chorrillo de sangre que uno le ha dado. ¿Qué me importa si Baldomerillo es o no es el de mi sangre? Es de mi docena. Fue y lo alzó y me lo trajo. Velo, téntalo. Está gordillo, ¿verdad? Y todavía remachó. Mejor para él y para los otros que me lo dejé. ¿No ves que, si lo devolviera tendría que irme a cortar todo con Bernabé Arce por la barbaridad que se dejó hacerle al que enterraron? ¿Y de dónde que pude ingeniarme otra cosa que llegarles a los arces con un gran saco de mentiras, que les vacié todas en los oídos, y, han de ver, creo que los dejé medio convencidos de que, a saber si por la mucha bebedera, aquella noche de la vela ellos habían visto mal y habían tomado por ajeno al angelillo propio? Mano Pedro. Pues señor, dijo aquella tarde Tatamundo, sentadito en su escaño de los cuentos, es el caso que a Mano Pedro le había llovido tan duro en los últimos años, que ya el hombre no atinaba con nada y estaba que si se mataba, que si no se mataba, por lo mucho que la desgracia lo había venido cogiendo de manteca para su fritana. Sin un trapo que ponerse, sin un 5 para puros, peleado con la mujer, los hijos, el que no muerto por morirse, dejado de los amigos, y de pleitos y calentones de cabeza bien cogido, el pobre se echó una noche calle arriba, dispuesto al fin a acabar con todo. Cogió soga y cogió monte rumbo al palo que había escogido para que le sirviera de soporte al que habría de ser muerto guindajo de su cuerpo. Vencida su última repugnancia, que era pensar lo feo que se iba a ver de ahorcado y la lástima que por él habrían de sentir quienes en vida no acataron a echarle una ayudita, despachaba Mano Pedro su postrer suspiro, en tanto que se echaba el lazo al cuello, porque cuando se entromete, si así lo tiene dispuesto la suerte, me le salió de detrás de un matorral un viejito de no se sabe cuántos años de barba, ni cuánta joroba de sabiduría, quien con toda mala crianza y sin muchas aquellas cogió al hombre por el cogote, le dio una tunda con su bordón y me le arrebató la soga. Así, cómo no, qué bonito.
No solo has llevado buena reata aquí en la tierra, sino que querés ir a chasparriarte por toda la eternidad en los infiernos, le fue diciendo entre tanto. Y mano Pedro, todavía medio lelo de la sorpresa. Pero, ¿quién diablos es usted? Solo me faltaba esto. ¿Qué esto ni qué lo otro? Vos te me vas callando con el ya y ahora mismo te agilás para tu casa y te las remendás de alguna manera. Adiós, se me medio enojó entonces mano Pedro, ahora mejor cogidas las riendas de su asombrada persona, tras que me arrea con el palo también me quiere echar a perder la noche. Mire que yo ni a mentadas me vuelvo a casa. Bueno, con una condición lo haría, pero, ¿qué va? Eso solo Dios lo podría hacer y como que yo para lo único que le he servido es para limpión de su cocina. Venga acá a esa soga y no se atraviese más en mis asuntos. Ah, gran tonto, dijo entonces el viejito, si para eso estoy yo aquí. ¿No ves que Dios mismo me ha mandado a ayudarte? Allá vos con tu tontería, pero si lo que querés es eso, pues que se te cumpla, de veras, la condición que pones, con tal que no haya aquí ahorcamiento. Abrió mano Pedro unos ojos así de grandes, y entonces notó que al anciano entre, si es, no es, le brillaba un resplandor arriba de la cabeza y de las manos le salía algo que parecían rayos. Pensó, la cosa se está poniendo buena. Este, por lo menos es mi mismitico santo, San Pedro, y le echó a correr por la cintura arriba un frío como de miedo. Mas la aparición continuaba hablándole ahora muy amistosamente y el pobre empezó a tomar el asunto en serio y a cavilar de lo lindo, porque el viejo le estaba diciendo que sí, que podía estar seguro de que en adelante sus deseos se le cumplirían irremisiblemente, y el pobre mano Pedro, si Asina lo aceptaba, podría llegar a ser todo lo feliz o todo lo infeliz que sus deseos quisieran. Pero no todos los deseos. Solo aquellos más firmes, más verdaderos. Mano Pedro, que no era ningún gandumbas, aceptó sin más dudarlo y ya lo tenemos de regreso, todavía escuchando las últimas palabras del viejito, que éste le gritó con sus manos haciendo bocina. Tené cuidado, tené mucho cuidado. Y no olvides que el hombre muchas veces no sabe lo que quiere. Empero, mano Pedro se sentía tan, pero tan contento, que lo único que hacía era enseñar los dientes de la risa y de la alegría sobarse las manos, ahora verían quién era mano Pedro Valverde. Ahora nomasito lo verían. Bueno, continuó Tatamundo luego de una pausa que le sirvió para encender su negro chircagre, la cosa fue de veras como de milagro. De allí a poco todo comenzó a salirle bien a mano Pedro, que se volvió de lo más simpático, de lo más influyente y de lo más encumbrado. Los vecinos no hallaban cómo quedarle bien. Lo ponían aquí, lo llevaban para allá, lo encomiaban por esto, lo enaltecían por lo otro, y mano Pedro echó un puro turrón con todo el mundo. De flaco y anémico que había sido, paso a paso se ponía gordito y colorado, al punto que su mujer se transformaba en la más amable y bonachona compañera que pueda imaginarse, y los hijos que le habían quedado, ni para qué. Hechos unos ternerones saludables y con una suerte para todo que solo superaba la de mano Pedro en persona. Pero no se crean ustedes que las cosas le caían lloviditas del cielo a nuestro hombre. Nada de eso. Le venían por los caminos corrientes, más o menos como acontece a todos los que manejan continuos sus cosas. Así que nadie sospechaba cómo ni de dónde le venían a mano Pedro su ojo estupendo para los negocios, su don de gentes y aquella especial viveza para resolver problemas y soslayar complicaciones. Nadie se acordaba ya de los años tristes y malditos por los que había pasado. Lo llamaban el trapito de dominear del pueblo y no había quien no lo trajera en andas. Y como él, que bien sabía hasta qué extremo podía llegar su generosidad, sin que agotara las fuentes, se daba maña para portarse espléndido. Todos lo querían de esa manera tan humana y envidiosa como se quiere a quienes van codo a codo con la fortuna. Bueno, que todo parecía andar muy bien en lo de mano Pedro. Todo menos esa incómoda cosilla de que ningún hombre puede desprenderse sin morirse, y es él mismo. Porque al hombre comenzaron a enredársele los hilos con aquello de sus deseos verdaderos, y las cosas a no hacérsele tan claras ni tan fáciles a poco que pasó un tiempo. Mano Pedro era un hombre bueno y nada lerdo de entendederas, y allí estaba lo malo. La maquinita prodigiosa de sus deseos le estaba resultando demasiado traviesa y respondona. ¿Y esto qué es, mano Pedro?, se preguntaba. Vos deseas y querés y deseas, pero de tus antojos unos se te cumplen y otros no se te cumplen. Bueno, con pensar que los que fracasaban no eran los verdaderos que le había dicho el viejito, el asunto se resolvía bastante bien, mas no completamente. Porque también sucedía que se daban hechos que él no había querido, sobre los que, meditándolo bien, concluía por creer que provenían de muy ocultos y desapercibidos deseos que había tenido y de los cuales resultaba responsable en cierto modo. Asina aquel año cuando solo en sus tierras se dieron buenas cosechas y muy malas en las ajenas. Es verdad que había cultivado mejor, abonando, escogiendo las mejores semillas y empleando buenos fungicidas, pero quedaba siempre la duda. Comenzaba a sentirse culpable. ¿Te acordás de aquello otro, mano Pedro? ¿Te acordás del garañón de tu primo Lencho? Era el mejor caballo de la comarca. Y a vos te gustaba, vos se lo habías deseado.
Se lo ofreciste comprar y no quiso vendértelo, ¿que qué tenías que ver con que el caballo se hubiera muerto? No, nada, nada, mano Pedro. Sencillamente lo mató un rayo y vos no tuviste nada que ver. Allí estaba lo extraño con sus malditos deseos, que no siempre salían verdaderos, porque de haberlo sido el primo Lencho, le habría vendido el caballo de buena gana. Y la pura verdad fue que la bestia, qué buena bestia era, pasó a mejor vida. Y de allí las grandes dudas de mano Pedro, que ya no se sentía tan feliz y se daba a desconfiar de sus intenciones y deseos. De más en más tornábase silencioso y meditativo. Se le iban las horas recordando hechos de su vida y clasificando uno por uno los deseos buenos y los deseos que se le antojaban malos. Con esto, naturalmente, el saco de sus culpas crecía y se inflaba hasta que se le iba a reventar. Mano Pedro dejaba de ser un hombre a secas y se transformaba cada vez peor en un viviente examen de conciencia. Había cosas muy claras, desde luego, como aquello de haber estado queriendo sacarse la lotería y habérsela ganado. Un buen comienzo. Comprar la finca y sacar sustanciosas ganancias. Criar familia saludable y hacer de sus hijos garridos mozos. Buscar y encontrar un fiel amigo y tan magnífico socio como Jesús Sánchez, el compadre que en el vecino pueblo administraba y hacía crecer bienes comunes en un floreciente establecimiento comercial. Pero, ¿y esa ocurrencia de sus amigos de nombrarlo presidente municipal, por mucho que había tratado de disuadirlos? Él no lo había querido. Traía molestias y no aumentaba sus ganancias. ¿O era que en el fondo también había deseado estos encumbramientos? Por Dios, se le enredaba la cosa. De este modo cualquier día podría amanecer diputado. Y en este punto el corazón de mano Pedro Valverde daba tremendos saltos, pues lo cierto es que no se hallaba muy seguro de no quererlo, aunque se decía de manera firme que nada de aquello deseaba ni pretendía. Un día, va y le vinieron con que manda a decir su compadre Jesús que se pinte a ayudarlo, porque se siente muy enfermo. Lo encontró de veras muy acabado. Quería que mano Pedro se hiciera cargo del negocio mientras él buscaba curación en la capital. A duda más grande y más fea se le hundió a Pedro Valverde en las sombras de su conciencia. Tembló por el compadre y por sí mismo. Y se dedicó a desear intensa y sinceramente que sanara, que hubiera un médico que lo devolviera a la vida. Porque desde alguna parte extraña de su mundo de sueños e intuiciones le llegaba el conocimiento de que la enfermedad de su socio acabaría con este coma y no podía menos que pensar en la circunstancia curiosa de que los bienes que a uno y otro les pertenecían estaban todos a nombre de mano Pedro. Dios de Dios, soy quizás un asesino, pero no, si estoy deseando morir yo en lugar de Jesús Sánchez. ¿Y quién ha dicho que Naide va a morir? Aquí Naide está muriendo. Son nada más tus absurdas cavilaciones. Todo pasa, sin embargo, mis queridos amigos, prosiguió Tatamundo sonriendo malicioso. Mano Pedro echó mano al pañuelo y encontró modo de limpiarse tan feo pensamiento de la mente, enterró con todo rumbo a su compadre, y, ¿qué otra cosa iba a hacer? Recogió la parte que el difunto había tenido en el negocio. Una pensioncilla pasó por algún tiempo a la viuda, de quien años después se olvidó, porque, como bien dijeron las malas lenguas, un hombre cuyos bienes crecen y se multiplican tiene demasiados dolores de cabeza que atender más importantes que una viuda con hijos, sobre todo si está tan ocupado siempre en desenredar aquel endemoniado embrollo de sus intenciones y deseos. Pues hay que saber que otros acontecimientos y nuevas dudas íbanle llegando al hombre conforme se cosechaban los años, y cada vez tenía más miedo al don maravilloso de que San Pedro lo había dotado. Regalaba escuelas, donaba sumas a la iglesia, era parte en cuanta directiva o consejo se formaba para obras de bien, pero no acababa de sentirse satisfecho consigo mismo. Y seguramente para consolarse y de cierto modo olvidar, se me vino el hombre enamorando de una mozuela graciosa y atrayente, y aquí fue de no parar mientes, sino en encontrar el camino de desearla del modo más verdadero, más firme, más cierto, porque mano Pedro, algo viejo ya, se había vuelto goloso y necesitaba una compañera nueva que le ayudase a sobrellevar la inmensa carga de su vida, tan llena de recuerdos, dudas y tormentas. Y he aquí que la moza para nada que le hacía caso, y él tan en sus cinco de que en el fondo la causa de que la chica no se le rindiera se debía a aquel enredijo indescifrable de sus deseos, que a veces él dominaba y a veces lo dominaban a él. Para colmo, fue y se le enfermó de cosa seria la mujer propia a mano Pedro, y entonces allí dijo acordarse del compadre Jesús, del garañón del primo Lencho, de las malas cosechas de sus vecinos, y atando y más atando pitas, tuvo miedo de que un nuevo deseo suyo, travieso y sombrío, anduviese otra vez jugándole el trompo a la pasarraya y se le llevara a su propia mujer. Y hasta allí sí que no, mano Pedro. Hecho un aire de perplejidad, cargado que ya más no podía en su asendereada conciencia, volvió a coger una noche de luna la soga que como glorioso trofeo había conservado colgada de un clavo en la sala, y otra vez rumbo al monte, buscó el palo y se dispuso a acabar con dudas y remordimientos, ahora para siempre.
Pero, quizá pensando que era posible un último milagro, pues a la sazón no quería verdaderamente morir, sino de algún modo huir de sí mismo y encontrar una salida que lo salvase, se dio a gritar llamando al anciano que años atrás lo había librado de la muerte. Y el viejito acudió presuroso. De detrás de unos matorrales como en la otra ocasión, apareció el anciano, mucho más viejuco, mucho más larga su barba y corva su joroba. No en vano habían pasado los años. ¿Qué es la cosa, hombre?, dijo acercándose a mano Pedro, quien tenía la soga agarrada sin hacer por dónde echarse el nudo al cuello. Sálveme, quien quiera que usted sea. Por Dios, quíteme la gracia que me concedió hace tantos años, arránqueme estos ojos que hacen mal, y estos deseos que no saben lo que quieren. Pero el viejito, como si nada. No recordaba maldita la cosa. Solo cuando Pedro Valverde con frases agitadas le trajo a la memoria lo sucedido en aquel entonces, el viejo pudo comprender y se puso a reír. Tanto rió que hubo de sentarse en una piedra y sacar el pañuelo para secarse las lágrimas y sonarse. Cuando consiguió decir palabra, mano Pedro oyó que le explicaba. Pero si yo no soy más que un pobre mortal a quien llaman Ñor Damián. Vivo aquí cerca, a tiro de piedra de esos matorrales. ¿Cómo diablos iba a hacer yo, flaco y sin fuerzas, para obligarlo a seguir viviendo, si usted estaba que ni mula echada en que se mataba y se iba a los infiernos? Hombre, había que salir con alguna ocurrencia. Si en algo le serví, que me valga. Si fue para su daño, pues ahí perdone usted y ahí perdone Dios, y se santiguó. Venga por acá para que vea el ranchito donde vivo. Pero ya mano Pedro venía corriendo monte abajo como si estuviera loco, la soga en su mano, los ojos bailándole en toda la cara, las piernas ágiles a pesar de los años, y todo el hecho una pura fiesta. Era de nuevo un ser humano a secas, como ustedes y como yo. Diantres, se dijo tomando aire, por poco mato también a la pobre Juana, y se detuvo, y dejó de reírse, y se quedó muy, pero muy seria. Porque, terminó Tatamundo con su bocanada de humo y su bocanada de ironía, se había puesto a pensar que de alguna manera todo en su vida había venido sucediendo como si aquellas cosas hubieran sido verdaderas. El reloj. Alguna vez que estuvimos con Tatamundo, nos salió el viejo diciendo. Por ahí me ha soplado el viento que el autor de unas historias mías, que anda poniendo en letras, está en aprietos para ajustar la número 9. La verdad es que son tantas las que de esta redonda mal torneada me han ido saliendo a través de los años, unas vistas y oídas con otras quizá imaginadas y mentidas, que me admiro de verlo ya jadeando apenas en la octava. Ya ven, para que aprenda, yo, sin fuerte ser de pluma pues la mano me tiembla y tengo oscura la letra, me animo a ayudarle en algo y ahí les mando esta, a ver si con retoques y mejoras el autor la viste de apóstol y la saca en andas con las otras. Hace ya tantos años como un racimo de pejibayes que anduve ensartado casi a la fuerza en uniforme militar, en el cuartel de Cartago, y no tan bajo que me dejaran de brillar en la manga 2 o 3 rayas doradas. La ocurrencia me vino por la necesidad de meterme en disciplina contra un amasijo de amores con una linda venada de mi provincia, de esas que vuelven turumba al más gelado, y me había salido como quien dice a saltar de noche aprovechándose de que era puro pan de leche. Y, como había el riesgo de que yo me dejara caer en la tentación, me libré de todo mal penitenciándome en aquel cuartel, y fue allí donde conocí a Ciriaco Prendas, lo que también podría decirse como que él supo lo rebelde y nutrido que era mi pelaje entonces, y yo lo lista y comelona que se portaba la tijera en sus manos, porque Prendas era el peluquero de la tropa. Por esos tiempos el fulano andaba con la viejera que ya le pisaba los talones, pero todavía movía bien sus dedos y revoleaba el habla como todo barbero de mérito. No estaría yo ahora con Ciriaco Prendas entre manos de no haber sido por un reloj grandote y anticuco que, como verán, va de personaje en esta historia y era un reloj que se las traía. Tamaño Waltam como aquel nunca le había servido para saber la hora. En una que lo mandó a arreglar muy recién llegado a su pertenencia, quién sabe qué relojero abusador lo desmanteló de los rubíes del montaje, se lo devolvió encajado en cualquier jumento malo de falsas piedras, y a poco más dijo a loquear las horas y a minutear sí por no y claro por tal vez, sin que nuevos arreglos y reacondicionamientos sirvieran más que para acabarlo de convertir en un tiesto inútil de marcar el tiempo. Sin embargo, había que oír al peluquero inflando de importancia su persona con aquella cojera de reloj. No sabe, me dijo una vez poniéndolo con todo y leontina en mi mano, que este no es un reloj cualquiera. Repare en esas iniciales. Son las de Porfirio Díaz. Y allí fue trapo, ¿para qué te quiero si no te bordo con la gran relación de su origen a hilo y aguja de peluquero a Blantín? Mientras yo examinaba la enorme P y la relamida D que en curiosos garabatos bien tejidos se veían en la tapa, él tijereteaba y contaba. Yo anduve peluqueando en Panamá hace sus años, y allá me forjé con este reloj gracias a la boleta de empeño que un descendiente del mandón mexicano me dejó en la barbería, en paga de mis servicios, en una que andaba todo dado al diablo por tarambana. Si no da oro sí que da, porque aquí hay oro del fino.
Mire cómo pesa. Pero eso es lo de menos. Es que no es cualquier hijo de madre el que puede andar con una lata que ha sido de un presidente de México, aunque haya quienes dicen, y yo me lo creo, que el tal Díaz hasta niños crudos comía. El descendiente que digo resultó muy bebedor y aventurero, y quién sabe cómo se había hecho del reloj. Él me explicó que el embajador de un país extranjero lo había mandado a hacer especial para regalárselo al dictador don Porfirio. Por allí se explayó el barbero contándome de qué manera, a más del pelo y la barba, le había peluqueado el reloj a aquel mexicano parrandero. Y yo, la verdad les digo que el tal reloj daba envidia. Así de grande y brillante, debía de tener valor muy elevado, como todas esas viejerías que se guardan en los museos porque fueron de este Satanás o de aquel santo de los tantos que la historia alza en peso y da en abultar y abultar, con todas sus virtudes y defectos. Un día a la viejera le dio alcance a Ciriaco Prendas, se le subió a los hombros, lo encorvó y convirtió en un anciano iglesiero y comulgador. Cambió la tijera por el rosario, la navaja por el libro de misa, y como ya no tenía parroquianos a quienes darles lata, se dedicó a platicar de igual a igual con Tatica Dios, cuando no a echar sermoncitos de esquina en los corrillos de la antigua capital. Allá de vez en vez, para entonarse el nombre y el apellido, sacaba el famoso reloj y hacía como que se fijaba en la hora. No había en Cartago quien no supiera el abolengo del objeto, y se aseguraba que valía tanto que el hombre cuando muriera iba a dejar bien heredada a su parentela, por cierto numerosa. Entretanto, él no la pasaba mal. Hubieran visto ustedes cómo se lo peleaban yernos, nueras y hasta sobrinos para que se viniera a vivir con ellos. El hombre no tenía suficiente vida para repartirla entre tanto pariente cariñoso con él. Abuelito acá, tatica chaco allí, papá ciriaco acullá, jamás un viejo pobre y solo fue mejor tratado, vestido y conservado por tanto hijo o pariente. Es que aquel no era un anciano lleno de hijos y de nietos, simplemente. Aquel era un reloj con parentela. Y él, barbero retirado y ya cumplido, dábase a pastar a gusto los cariños de los unos y a rumiar con toda gana las dulzuras de los otros, inocente de todo, feliz y viendo de molestarlo menos y quedarlo mejor con cada uno. Lo de inocente, hijitos, es algo que me ha quedado siempre sonando a desafinado, pero bien es posible que el peluquero no hubiese caído en la cuenta de la raíz con tamaña bondad de su familia. De pronto Naide volvió a verle cargar el reloj de don Porfirio. Cuando le preguntaron qué lo había hecho, dijo que lo tenía muy guardado, no fuera a ser que cualquier día lo perdiese o se lo robaran. Y todavía se dio el taco de vivir a manga ancha sus buenos años más. Tonto hubiera sido, si no, pues quién no se da gusto alargando la vida de los huesos cuando a uno hay tantos que lo quieren tener a calorcito lento para ganarle indulgencias. Hasta que una noche boqueó Ciriaco Prendas y se durmió a morir, sin más testar ni haber dado el aviso con tiempo. ¿Y el reloj? Preguntarán ustedes. Y yo digo que aquí se puso bueno el cuento. Primero con disimulos, no hubo nuera, yerno, hijo ni hija que no se dieran su vueltica por la casa del uno y por la casa del otro, con sondeos en que les digo aquello para que me entiendan esto otro, más luego con preguntas menos indirectas y, por último, el registro clandestino de armarios, gavetas y baúles. ¿Y de dónde que alguno sacaba nada en claro? Toditicos inocentes. Nadie sabía del reloj ni la orilla de su tapa. Y el que menos, sospechando de toditos los demás. Asina, cualquier día, la Manuela le decía a la Pascuala. Mira, Pascua. No es que a mí me guste comerme a mis parientes. Pero por estas que la Mirella sabe algo del reloj de Tata Chaco. El otro día la pesqué por la esquina de los Camachos en grandes secreteos con el primo Rafael. Cuando me alzaron a ver, se hicieron los desentendidos. Pudiera ser que sí, pero a mí me han llegado malos olores del lado de los Moyas. Acordate cómo se pasaban sobándole la leva al viejo, y Naide me quita el pensamiento de que esos ya habían madrugado a ordeñar la vaca cuando él se murió. A saber si no lo han hasta vendido a estas alturas. ¿Notaste cómo Fermín tiene ahora más surtido el tramillo en el mercado? ¿De dónde ha de haber podido coger ese peladote? Y ya ves, a mí me soplaron los leandros que es que Fermín andaba diciendo el otro día que vos y Pablo eran los que se habían hecho gato bravo con el reloj. Eso dijo. Mira ya, qué veneno de hombre. Cuando a mí me preguntó su mujer qué creía de la cosa, todo para darme a entender con recovecos que sospechaba de vos. Fíjate qué descaro. A hipócrita más grande. Tantas redobleces. Si apenas ayer platicamos y fue ella la que me puso las orejas así, comiéndose a la Mirella. Y por otro lado yo sé que el tal Rafael anduvo intrigando en la oficina del licenciado Pereira. ¿Quién quita que más bien para disimular? A mí me anduvo tanteando la otra vez, en casa de Arlindo, y hasta me propuso que mi esposo y ellos nos aliáramos para hacer una diligencia en forma con juez y autoridades. Como las cosas nunca se quedan paradas, con cualquier empujoncito que uno de tantos dio, hubo ya quienes llegaron a las manos, entre los hombres, y a los pelos, entre las mujeres, cuando se sintieron abundar de suspicacias y hartazones de lengua. La descendencia de Ciriaco Prendas era ahora un infierno de familia.
De fiarse por lo que estos decían de aquellos, la mitad eran ladrones, y de lo que aquellos aseguraban de estos, la otra mitad estafadores. Los unos se hallaban completamente convencidos de que alguno de los otros se había hecho el pizote solo con aquella riqueza tan riqueza, y de allí ni con 7 yuntas de bueyes y otras tantas carretadas de razones nadie los hubiera podido sacar. Intervinieron autoridades, y nada. Intervinieron amigos, y menos. Metieron su cuchara curas y sacristanes, y tampoco. Aquello día a Fustán de solterona vieja. De allí a la acusación ante los tribunales no había más que un brinco, y lo dio una de las familias, de las que más habían chineado a papá Ciriaco, contra otra de las que no se habían quedado atrás en ganarle la voluntad. Aquel fue juicio largo y engorroso de decenas de testigos, contradicciones, insultos y ningún final posible. ¿Cómo diantres iba a resultar Naide culpable del eso reloj si este no aparecía por ninguna parte? ¿Qué iba a aparecer? A mi don Ciriaco Prendas más ocurrente. ¿Recuerdan ustedes que él aquella vez dijo que lo había guardado? Pues sí que lo guardó, pero de veras. Fue y se lo llevó a un curita viejo y medio lerdito de una de las iglesias de Cartago, para que lo mandara a fundir, lo convirtiera en oro, y el oro se lo diera a Tatica Dios, para que Tatica le cogiera gusto al alma de don Ciriaco. ¿Quién sabe cómo ni cuándo ni quién puso al barbero a dudar con aquella riqueza, metiéndole las cabras con que había sido mala vida merced a sus artes de peluquero ladrón, y él se mandó con el encargo al cura? ¿No ven que don Ciriaco se había vuelto muy viejo y ya no le gustaban los relojes porque eran como mirarle la cara al tiempo, que ya se le hacía chiquito? Y de todos modos, ¿para qué servía el tal reloj? No daba las horas. Y tal vez que el viejecillo no recordaba ya ni que había sido de un tal Porfirio Díaz. Mejor se compraba con el asiento de tablado en primera fila para las corridas en el cielo de Dios. Y el curita inocente lo trajo a San José a casa de un joyero conocido mío, que se lo devolvió fundido en una pelota de oro, gramo sobre gramo, como correspondía a la honradez de un platero que se estimaba a sí mismo. ¿Fundido? G. Eso se creen ustedes. Este joyero amigo mío sabía de relojes y conocía la historia de este tan famoso. Pero yo, que tampoco soy tonto, no les voy a contar a ustedes qué se hizo. ¿No ven que la descendencia de don Ciriaco Prendas podría volverse a alborotar y no me haría ninguna gracia que a estas vejeces mías dijera echárseme toda encima? Ahora, aquí entre nos, que a uno también le gusta que la parentela lo tenga a chocolate caliente y colchón limpio, por aquello de las dudas.